chicas, bienvenidos un vídeo más a mi canal. Mi nombre es Laura para quien no me conozca. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este tipo de neceseres cuadraditos por aquí. Este, como veis, está acolchado, que es una de las cosas que también os voy a explicar. Y también está forradito por dentro, ¿vale? Está totalmente pulido, súper bien terminadito, no tiene ningún tipo de costura por dentro. Y además lo vamos a forrar por dentro de manera que no nos quede ningún tipo de costura, o sea, que nos quede completamente pulidito. Como veis, os lo voy a enseñar por aquí. ¿Vale? Como veis, queda completamente perfecto por dentro, casi que lo podríamos hacer incluso reversible. Por Instagram os enseñé uno que le hice a una amiga personalizado, os dejo la foto por aquí. Como veis, en un trozo de tejido tipo este de aquí básico de algodón, le bordé las iniciales y lo cosí en el centro del neceser. Y bueno, como os podéis imaginar, obviamente le encantó a mi amiga, así que me parece una súper buena idea para regalar estas fiestas. Obviamente no hace falta siempre personalizarlo, o si no tenemos bordadora ni conocemos a nadie que la tenga, podemos bordarlo a mano. Así que nada, os voy a comentar un poco qué materiales, qué tipo de material podéis utilizar para hacer este tipo de neceser, ya que en este tutorial concretamente no os voy a enseñar a acolcharlo, sino que yo directamente voy a utilizar un tejido de estos que ya vienen acolchados, ¿vale? Voy a usar este que viene con acolchadito de rombos. Entonces, nada, os voy a explicar cómo se hace el acolchado, pero no me vais a ver haciéndolo. Entonces, en caso de que queramos acolchar nuestro propio tejido, vamos a necesitar el tejido principal, que en mi caso, por ejemplo, usaría este o este. Los dos son loneta, tejido de loneta de algodón. Podéis utilizar, pues eso, cualquier tejido que tenga un poquito de cuerpo. Después, para el acolchado, a mí me gusta utilizar este tipo de guata, que es así un pelín gruesecita. La verdad que aquí se ve muy gruesa, pero luego una vez lo acolchamos no se ve tan grueso. Entonces creo que la medida está bastante bien. Es más o menos unos 2 centímetros de grosor. Y después, tanto como si queremos acolchar nuestro tejido como si cogemos uno que ya esté acolchado, vamos a necesitar el forro, el tejido de forro. ¿Qué podéis utilizar? Pues lo que voy a utilizar yo, que es también algodón tipo loneta, pero un poquito más delgado, es un poquito más suave. O si no, también otra idea que podemos utilizar es tejido impermeable, ya que es un neceser para llevar pues cremas o maquillaje o cosas que manchan. Si utilizamos un tejido de plástico impermeable, pues evitaremos que se moje el neceser en caso de que algo se abra. Y después el patrón, que es súper sencillo, simplemente va a ser un rectángulo, ¿vale? Bastante alargado, y va a ser 36 centímetros de ancho y 43 centímetros de largo. Esas medidas ya tienen los centímetros de costura incluidos para que os salga un neceser pues de este tamaño. Como veis, es bastante generoso. Aparte de eso, vamos a tener que guardar 2 pedacitos de tejido para hacer esto de aquí, que es para coger y a poder abrir la cremallera cómodamente. Y obviamente pues la cremallera. La cremallera tiene que ser mínimo de 36 centímetros, que es el ancho del patrón. Yo en mi caso voy a utilizar cremalleras de las que van por metros, entonces corto la medida que quiera y listo. Pero bueno, si no tenéis o no encontráis, con que compréis una cremallera de 36 o de más centímetros va bien, ya que luego se pueden cortar. Así que nada, dicho todo esto, que me he quedado bastante a gusto, espero no haberme dejado nada, vamos a empezar con el tutorial, pero antes me gustaría recordaros que me podéis seguir también en mi Instagram. Ya sabéis que por allí os voy enseñando más cositas de mi día a día, os hago encuestas sobre vídeos que os gustaría ver o que no os gustaría ver. También os ayudo con dudas que tengáis de patronaje o de costura en general, así que si os interesa todo eso me podéis seguir por allí también. Y ahora sí que sí, empezamos con el tutorial. Vale, chicos y chicas, vamos a empezar el tutorial. Como os podéis imaginar, al ser un neceser acolchado, lo primero que vamos a hacer va a ser acolchar el tejido principal. Como os digo, solo cortamos una pieza de tejido principal y una de relleno, guata, foam o lo que queráis utilizar. En este caso no lo voy a entretelar porque si lo entretelamos el acolchadito no se notará tanto. O sea, se quedará el tejido demasiado rígido y no se verá la onda del acolchadito. El rectángulo que vamos a cortar va a ser de 43 centímetros de alto y 36 de ancho. Y vamos a cortar la misma medida para el tejido principal y para el tejido de forro.
Después, para el tejido que vamos a utilizar para acolchar, a mí me gusta cortarlo siempre un poco más grande, más o menos 1,5 centímetros, 2 centímetros por cada lado, porque a la hora de acolchar siempre tiende a encogerse y luego nos falta de un lado, nos sobra de otro y es un poco lío porque queda a medidas diferentes. Entonces lo cortamos un poquito más grande y luego igualamos todas las piezas. Si cortáis el patrón con estas medidas os va a quedar un neceser como este de aquí, que os lo he enseñado antes. El fondo nos quedará de 9 centímetros, el ancho de 20 y el alto de 13. ¿Vale? Que es un neceser pues con bastante capacidad. Obviamente las medidas las podéis cambiar si lo queréis que os quede un poco más chato y más estrecho o más estrecho y más alto, ya según vuestras necesidades. Entonces, como os digo, os voy a explicar un poco cómo vamos a hacer el acolchado, pero en este vídeo no me vais a ver cosiendo este tejido, sino que me vais a ver cosiendo el que os he enseñado en la introducción, que es este de aquí, que es un tejido que ya lo compras directamente acolchado. Pero bueno, que os voy a explicar igualmente cómo vamos a hacerlo. Así que nada, vamos a empezar. Lo primero que hago es centrar el tejido en la guata, como os digo, que sobre un poquito por cada lado del cuadrado, bueno, del rectángulo. Y lo que voy a hacer ahora es sujetármelo súper bien con alfileres desde el centro hacia los lados. O sea, voy a poner un alfiler en el centro y vamos a ir poniendo alfileres hacia los lados, pues primero en horizontal y luego en vertical o al revés, como haciendo una cruz, y luego en diagonal, hacia este lado y hacia este lado. Después también podemos hilvanarnos el tejido. Si no queréis poner alfileres porque luego a la hora de coser vais a tener que estar quitándolos, también lo podéis hilvanar. Simplemente pues coséis a mano unas puntadas largas para que se quede bien sujeto y ya estarías, no haría falta alfileres. En mi caso voy a poner alfileres, pero que es lo mismo, igual de rápido, vais a tardar lo mismo poniendo alfileres que hilvanando. Vale, una vez tenemos nuestro tejido bien sujeto a la guata, vamos a ir dibujándole las líneas que vamos a coser para ir haciendo el acolchado. Aquí ya depende de vuestro gusto completamente. En mi caso le voy a hacer unas líneas rectas, como os he enseñado en el neceser que ya tengo hecho, pero podéis hacer rombos, podéis hacer círculos, podéis hacer todo tipo de dibujos que se os venga a la cabeza, cuadrados, lo que queráis. En este caso yo voy a hacer líneas, como os he dicho, entonces os voy a enseñar cómo se hacen, pero si queréis aprender a hacer los rombos, os enseño en un tutorial que os dejo por aquí al final del vídeo y en la descripción cómo los hago. Así que nada, voy a empezar. Las líneas se las voy a hacer de arriba a abajo en el largo del tejido, no en el ancho. También se lo podéis hacer en el ancho, pero en mi caso se lo voy a hacer en el largo. Entonces, desde el borde del tejido voy a ir haciendo líneas a 2 centímetros. Para eso voy a utilizar una de estas reglas, que me parece que son reglas de patchwork, que tienen las líneas con los centímetros marcados. Y como os digo, en mi caso voy a hacerle las líneas a 2 centímetros, pero se las podéis hacer más espaciadas o menos espaciadas, eso ya a gustos. Obviamente, cuanto más espaciadas se las hagáis, menos vais a tardar luego en acolchar. Vale, pues ya tenemos la tela marcada con el bolígrafo. Obviamente este proceso se lo podéis hacer antes de enganchar la guata y seguramente sea más fácil. Así que nada, ahora simplemente toca coser las líneas. Yo lo que sí que os recomiendo hacer es empezar a coser por la línea que más al centro esté. En mi caso es esta de aquí, entonces empezaría a coser esta, iría hacia un lado y después hacia el otro. Y nada, simplemente vamos siguiendo las líneas que hemos dibujado, rematando tanto al principio como al final y haciendo lo mismo con cada línea. Luego con la plancha borramos las líneas de bolígrafo y ya tendríamos nuestro tejido acolchado. Como os digo, este proceso no os lo voy a enseñar porque simplemente es coser por encima de las líneas, así que vamos a hacer ya el tutorial con el otro tejido que os he enseñado, este de aquí, y obviamente los pasos van a ser exactamente los mismos.
Y otra cosa que os quería recordar es que una vez hayáis acolchado ya todo el tejido, es el momento de añadirle una personalización. Por ejemplo, si queremos bordar un nombre o unas iniciales, o como hice yo en mi caso, que os dejaré una foto por aquí, en un trozo de algodón bordé las iniciales y ese trozo de algodón lo cosí en cuadrado aquí delante del neceser. Entonces, antes de ponernos a coser el neceser, la cremallera y todo esto, es el momento de añadir esa personalización. Y ya una vez acolchado y personalizado, nos podremos poner a coser el neceser en sí. Vale, pues vamos a empezar el tutorial. Yo lo primero que voy a hacer va a ser comprobar que la medida de la tela y del forro sean iguales, ya que a veces, como lo cortamos por separado, se nos va algún centimetrito. Yo aquí ya lo tengo con alfileres para que veáis que me va a tocar cortar un poquito del tejido principal porque es un pelín más grande. Así que nada, voy a igualarlo y vamos a empezar. El primer paso va a ser poner la cremallera. Antes que nada, se me olvidaba deciros que para hacer los tiradores de aquí de los laterales, para ayudarnos a abrir y cerrar la cremallera, podemos utilizar o bien un trozo de cinta, que es lo que voy a utilizar yo en mi caso, de más o menos el ancho que queráis y unos 6 centímetros de largo para luego doblarlo y coserlos, o también, como en este caso, podéis utilizar el mismo tejido que vais a usar para hacer el neceser. Simplemente cortáis un cuadrado de tela de 6 por 6 y os lo preparáis para coserlo de esta manera. En este caso voy a utilizar cintas ya hechas porque el tejido viene ya acolchado, entonces no tengo más tejido de este sin acolchar, pero si lo vais a hacer con un tejido que vais a acolchar vosotras, sí que lo podéis hacer. Vale, pues vamos a empezar poniendo la cremallera. La vamos a poner primero en el tejido principal. Yo voy a utilizar estas cremalleras por metros, ya le he puesto su cursor y ahora, con cuidado de que no se nos salga, la abrimos y la ponemos derecho con derecho con el tejido. La ponemos bien al bordecito, la sujetamos con alfileres y la cosemos a la medida de la pata, ¿vale? No hace falta que lleguemos casi a los dientes, ni que sea 1 centímetro, más con que quede a la medida de la pata ya genial. Vale, ya tengo la cremallera sujeta con alfileres y ahora la vamos a coser. Os recuerdo que para coser las cremalleras vamos a tener que usar esta prensatelas de aquí, que nos ayuda mucho y nos facilita la colocación de la cremallera porque no pisa los dientes. Vale, ya tengo una de las partes de la cremallera cosida al tejido y ahora vamos a coserle de la misma manera el forro, ¿vale? Lo vamos a poner justo por encima, haciéndolo coincidir con la tela, porque si no luego nos descuadrará. Lo vamos a sujetar con alfileres y vamos a coserlo exactamente igual. Vale, ya tenemos el forro también cosido a la cremallera. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerlo todo del derecho, ¿vale? Veréis que se os asoma la cremallera por aquí. Nos queda perfecta por delante y por detrás. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo tal cual en la mesa, ver que las dos piezas de tejido nos coinciden perfectamente en medida. Yo, por ejemplo, lo voy a sujetar porque ahora vamos a planchar esta parte de aquí de la cremallera y también le vamos a pasar un pespunte por encima para que las dos capas de tejido queden sujetas y no se nos enganche luego al abrir y cerrar la cremallera. Entonces, colocamos bien las dos telas que nos coincidan y una vez la hemos sujetado con los alfileritos, la voy a planchar y la vamos a coser. Vale, ya tengo mi tejido planchado. Entonces, para la costura que os comento que vamos a hacer, vamos a echar los dos tejidos hacia el mismo lado y simplemente vamos a pasar una costurita a más o menos 2-3 milímetros de la cremallera. No hace falta que esté súper pegado porque si no nos molestará más que otra cosa. Simplemente con que esté, pues eso, más o menos 3 milímetros por abajo de la cremallera es más que suficiente. Os recomiendo que les pongáis los alfileres tanto al principio como al final, porque así el forro no se nos descuadra y no se nos mueve. Vale, ya tengo la costurita hecha, así queda por delante y por detrás. Ahora vamos a hacer la otra parte de la cremallera.
Para ello nos vamos a traer el otro extremo del rectángulo, derecho con derecho, y lo colocamos en la cremallera haciendo coincidir con la parte de abajo. Vamos a hacer coincidir el borde del tejido con el borde de la cremallera. Nos lo vamos sujetando con alfileres y lo cosemos igual que antes. Vale, ya tengo cosida la otra parte de la tela a la cremallera. Ahora vamos con el forro, le damos la vuelta y por la otra parte de la misma manera vamos a hacer el forro, pero esta vez le vamos a dejar un huequito justo en el centro, más o menos de unos 10 centímetros, para luego darle la vuelta. Entonces, a ver, hacemos coincidir los tejidos y más o menos en el centro me voy a poner un alfiler en horizontal para acordarme de no coser esa zona. Vale, entonces vamos a coser desde el principio hasta más o menos hasta el último alfiler, dejaremos un hueco y desde este alfiler hasta el final también lo vamos a coser. Entonces, una vez lo tengamos cosido, nos quedarán como dos bolsas separadas, una de forro y otra de tejido. Vale, ya tenemos la otra parte del forro cosida con el huequecito que os comentaba en el medio. Ahora vamos a darle la vuelta al neceser. Vale, abrimos la cremallera y vamos a hacer exactamente lo mismo que en el otro lado. Vamos a hacer el pespunte por arriba, pero teniendo en cuenta que tenemos que dejar esta parte de aquí sin coser. Como antes, me lo voy a planchar primero para que me quede bien asentadito. Me lo voy a sujetar con alfileres. Mucho cuidado con que no se os abra la cremallera del todo. Vale, ya tenemos la costura de arriba, como os he comentado, sin coser el centro. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser prepararnos las cintas que van en los laterales. Para ello vamos a doblarla simplemente por la mitad y la vamos a poner en el centro. Justo el centro de la cinta con la cremallera. Y en el otro lado igual. Para el otro lado, que tendremos la cremallera abierta, os recomiendo que con una puntadita a mano sujetéis las dos partes de la cremallera y ya le pongáis el tirador. Vale, una vez lo tenemos todo sujeto, lo sujetaremos con un pespunte a menos de 1 centímetro, simplemente porque luego no se nos vaya moviendo. Vale, ya tengo los tiradores sujetos al neceser y ahora le vamos a volver a dar la vuelta, lo vamos a poner del revés y vamos a separar el forro y la tela principal, ¿vale? Poniéndolo como lo teníamos antes. Ahora, con ayuda de alfileres nos vamos a marcar la mitad de la tela y la mitad del forro. O sea, doblamos por aquí y a la mitad ponemos un alfiler. Con el forro lo mismo. Y en el otro lado hacemos igual. Vale, una vez marcados los centros, vamos a abrir las telas de esta manera. ¿Vale? Poniendo una encima de otra y vamos a juntar los alfileres. El alfiler del forro coincide con la cremallera y el alfiler de la tela coincide con el alfiler del forro. Nos lo sujetamos. En este caso, como son tan gruesas las telas, os recomiendo este tipo de pincitas, ¿vale? Y todo lo demás también lo vamos sujetando. Y con el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Una vez esté sujeto, vamos a coserlo todo, tanto este lado como este de aquí, a 1 centímetro. Vale, una vez tenemos cosidos los dos laterales, vamos a hacer unos cortes para poder hacer el fondo del neceser. En mi caso, los cortes van a ser de 6 por 6, vamos a hacer una especie de cuadrado en cada esquina, o sea, vamos a hacer 4 cortes. Os aviso, van a ser 6 centímetros de ancho desde donde hemos cosido, ¿vale? No desde el extremo, sino desde la costura, 6 centímetros hacia arriba y 6 centímetros hacia adentro, tanto en esta parte como en esta, y luego unimos, ¿vale? No sé si se llega a ver,
pero marcamos los 6 centímetros desde la costura y 6 centímetros desde aquí. Entonces hacemos un cuadrado y esto será lo que cortaremos, y lo mismo vamos a hacer con todas las esquinas. Vale, como veis me he sujetado con alfileres la parte de fuera de los cuadrados para que al cortar sea lo más preciso posible, y luego una vez lo hayamos cortado vamos a tener que rematar estas costuritas. O lo rematamos ahora o lo rematamos luego, pero hay que rematarlo, tanto estas dos como estas dos. Vale, pues ya tenemos los cuadrados recortados del neceser, y la parte de ahora hay que tener mucha atención, ya que vamos a hacer las costuras que hacen que el neceser tenga la forma en 3D. Es un poco complicada, como os digo. Entonces vamos a hacer así, o sea, vamos a coger justo de los ángulos de las esquinitas que tenemos aquí y vamos a hacer como si abriéramos una bolsa de papas, ¿vale? Lo ponemos así. Y lo mismo con el forro, ¿vale? Lo abrimos por las esquinitas y lo ponemos así. Y esto lo vamos a ir a hacer coincidir el forro con el tejido principal. Primero voy a sujetarme el tejido, me lo voy colocando bien y con alfileres me lo sujeto. Como os digo, es una parte un poco complicada. Nos vamos a tener que ir trayendo la tela un poco. Me sujeto también la otra parte. Y ahora hacemos lo mismo con el forro. Tiramos de las esquinitas y lo hacemos coincidir con el tejido principal. Como os digo, nos vamos a tener que ir trayendo la tela porque si no nos hará mucha presión. Vale, aquí lo tengo. Y ahora sí me sujeto todo con alfileres, las 4 capas, ¿vale? Y una vez lo tenemos así, lo vamos a coser a 1 centímetro. Revisamos bien que no nos vaya a quedar ningún pellizco, que ya veo que aquí casi me va a quedar uno. ¿Vale? Así es como queda una vez sujeto. Como veis, tiene que coincidir todo perfectamente, no nos tiene que quedar ningún pliegue por ningún lado. Y nada, vamos a coserlo a 1 centímetro del borde y lo mismo vamos a hacer con las 3 esquinas que nos quedan. Es un poco lío, ¿vale? Es la parte más complicada de este neceser, pero con paciencia lo vamos a sacar. Vale, ya tengo la primera costura hecha, vamos a hacer las otras 3. Para ello buscamos las otras aberturas que tenemos por aquí. Vale, aquí tenemos las siguientes y vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger de las esquinitas y tiramos. Nos sujetamos con alfileres para que no se nos vaya moviendo todo el rato. Como os digo, va a resultar un poco complicado porque la tela tira de un lado, después tira de otro, pero bueno, como os digo, mucha paciencia, poner alfileres todos los que necesitemos y poco a poco. Vale, ahora voy a poner el forro. Vale, ya lo tengo hecho. Como veis, este segundo ha costado un pelín menos que el primero y nada, vamos a volver a coserlo a 1 centímetro. Vale, la segunda costura ya está hecha. Ahora vamos al otro lado del neceser a hacer exactamente lo mismo. Nos sujetamos con alfileres el tejido principal y ponemos el forro por encima. Vale, ya lo tenemos y lo cosemos igual. Y bueno, lo mismo haremos con el otro lado que está por aquí. Ya no os lo voy a enseñar porque os lo he enseñado 3 veces, así que cuando lo tenga cosido vamos al siguiente paso. Vale, ya tengo las 4 costuras hechas para las 4 esquinas y ahora vamos a darle la vuelta por el hueco que habíamos dejado de la cremallera. Al estar acolchado va a ser un poco difícil, así que mucha paciencia para no romper la tela. Y nada, poco a poco vamos a ir sacando todo el interior.
Bueno, el exterior en realidad. Vale, ya le hemos dado la vuelta, como veis he cerrado también la cremallera para que veáis cómo queda. Le vamos a sacar obviamente pues todas las esquinitas, con los dedos es más que suficiente, ¿vale? 2 esquinitas por lado, la de abajo y la de arriba. Y ahora lo único que nos queda es cerrar el hueco que hemos dejado en la cremallera. Para ello, nada, simplemente por el derecho le podemos poner unos alfileres, ¿vale? Y donde habíamos terminado la costura anterior vamos a seguir hasta donde empieza la siguiente y ya cerraríamos el huequecito. Vale, pues ahora sí que sí, ya tenemos la apertura cerrada. Como veis no se nota ni por delante ni por el interior, queda completamente limpio. Como veis lo podríamos utilizar tanto del derecho como del revés casi, simplemente le tendríamos que poner una cremallera de estas dobles y nada, ya veis que queda completamente limpito por el interior y perfecto. La verdad que es un proyecto súper chulo, yo creo que a todas y a todos nos gusta un buen neceser que nos quepa absolutamente todo cuando nos vayamos de viaje. Y además con este estilo de acolchadito, tanto el de rombos como el de líneas, seguro que va a encantar porque está súper de tendencia. Ya veis que caben un montón de cosas, yo aquí pues tengo ya algunas. Así que nada, para estas fiestas lo veo un regalo súper especial y sobre todo súper útil, que sabemos que sí o sí se va a utilizar. Así que nada, espero que os haya gustado un montón este tutorial, sobre todo que os animéis a haceros uno. Ya os lo enseñé por Instagram este terminado y os encantó, me escribisteis un montón de vosotras diciéndome que os lo ibais a hacer y que teníais muchas ganas del tutorial, así que espero que os haya gustado de nuevo. Si lo hacéis, enviadme fotos, que me hace muchísima ilusión. Y espero que a la persona que se lo regaléis le guste un montón, o si os lo hacéis para vosotras, que os guste mucho y lo uséis mucho. Así que nada, dicho todo esto, me despido y nos vemos en el siguiente tutorial.